El día de hoy fui invitada a hablar acerca del aumento de una sustancia que es un biomarcador supremamente importante en errores innatos del metabolismo y en especial se incrementa y es de gran importancia cuando tenemos que hablar y pensar en trastornos del ciclo de la urea. Es esta sustancia, es el amonio, aquí un modelo tridimensional de este NH4, sustancia que se eleva por diferentes razones y los clínicos tenemos que pensar en sentido probabilístico y hay muchas posibilidades que en la población pediátrica encontremos aumento del amonio. Ejemplos de esto lo encontramos en este listado: falla hepática aguda y crónica, uso de medicamentos, toxicidad por acetaminofén, por ciclofosfamida, por alcohol, desnutrición por deficiencia de arginina, y ya lo referente a los errores innatos del metabolismo, que si bien son de baja prevalencia, deben estar dentro de nuestro listado, no importa si estamos descartando lo más probable, simultáneamente debemos estar pensando en esas otras posibilidades y en esos otros grupos. Y me refiero a estas hiperamoniemias genéticamente determinadas, que son errores innatos del metabolismo. Empiezo mencionando los que generan una hiperamonemia secundaria. Y esta hiperamonemia secundaria quiere decir no está involucrado directamente el ciclo de urea, pero indirectamente activa otras vías metabólicas que nos va a subir el amonio, no de forma tan importante, pero que es un biomarcador también para la enfermedad. Ejemplos de estos y la primera posibilidad a tener en cuenta: las acidemias orgánicas, principalmente la propiónica y la metilmalónica, deficiencia de piruvato carboxilasa, galactosemia, sin duda hay que pensarlo, tirosinemia tipo 1 y otras enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Estas son hiperamonemias secundarias a estos trastornos del metabolismo por diferentes rutas, pero si nos dirigimos exclusivamente a la hiperamonemia primaria, un error innato del metabolismo que está genéticamente determinado y conforma el ciclo de la urea, pues tendremos deficiencias de 6 enzimas. Trastornos del ciclo de la urea involucran estas deficiencias de las enzimas acá mencionadas: carbamilfosfato sintasa, ornitintas carbamilasa, N-acetilglutamato sintasa, arginosuccínico sintasa, arginosuccinasa y arginasa. En forma global, los trastornos del ciclo de la urea tienen una prevalencia, una incidencia global no tan baja en forma global. Estos son datos del consorcio de desórdenes del ciclo de la urea, en donde se calcula que la incidencia global es de 1 en 35.000 nacidos vivos. Obviamente, y acá en la tabla de la derecha vemos que hay unos un poco más frecuentes que otros, unos realmente infrecuentes, como el NAGS, el déficit de N-acetilglutamato sintasa, y el más frecuente dentro de este grupo de las 6 enzimas involucradas, que es el déficit de ornitintas carbamilasa. En forma global, estos trastornos tienen una mortalidad muy alta en el periodo neonatal, hasta un 24%, una mortalidad igual no despreciable en la presentación tardía, en un 11%. Pero no solo nos tenemos que detener en cuanto a la mortalidad, en cuanto a cuántos niños fallecen, de pronto algunos en los que podríamos haberlos tratado, algunos no, porque la deficiencia es tan grande que quizás va a ser de muy difícil manejo, pero pensar también en la morbilidad a largo plazo, porque definitivamente el amonio es una neurotoxina y va a afectar y va a dejar secuelas neurológicas a largo plazo, si bien no una mortalidad que supere el 24%, sí una morbilidad muy alta. No se asusten con esta gráfica, la iremos desglosando en el transcurso de la conversación. En forma global, los desórdenes pertenecientes a los trastornos del ciclo de la urea son enfermedades autosómicas recesivas, exceptuando el déficit de ornitintas carbamilasa. Son defectos enzimáticos que pueden estar 3 enzimas presentes en la degradación de la urea a nivel mitocondrial y 3 a nivel citoplasmático. Pero ¿cómo es que se produce y se elimina el amonio? El amoníaco es una fuente muy importante de nitrógeno. Voy a hablar de amoníaco en este momento.
que se produce por la degradación de proteínas y el metabolismo de aminoácidos y por la producción bacteriana a nivel del intestino. Son las fuentes primarias y donde se produce principalmente. Este amoníaco entra a la circulación portal, ustedes ven en la gráfica de la izquierda, entra a la circulación portal, periportal, y los hepatocitos periportales tienen una función muy importante. El 90% del amoníaco entra allí y se degrada hasta convertirse en urea. El 10% restante ingresa a la circulación perivenosa de los hepatocitos perivenosos y allí va a encontrarse con una enzima que se llama glutamina sintasa. La glutamina sintasa convierte el glutamato en glutamina y posteriormente se degradará como urea en el riñón. Esta glutamina sintasa no solamente está en el hígado, también está en el músculo esquelético, en el riñón y en el cerebro. Esta segunda parte, este segundo mecanismo, el 10% de degradación del amoníaco que acabo de mencionar, tiene una baja capacidad, pero es una alta afinidad por el amoníaco, contrario a la de la circulación periportal, que tiene una alta capacidad, pero una baja afinidad. Entonces, se degrada de esta manera. A niveles de pH fisiológico, el amoníaco realmente vive en su forma iónica, como NH4, amonio, inmediatamente cuando traspasa las membranas celulares. Sin embargo, la barrera hematoencefálica no puede permear el amonio. No es permeable, pero el amoníaco en su forma gaseosa es 5 veces más permeable, permea rápidamente. Y mencioné que en el cerebro también está presente la glutaminasa sintasa. La glutamina se expande en el espacio extracelular, permea las neuronas y en la neurona también se activa la glutaminasa, volviendo a la forma de glutamato, activando una cascada, activando receptores NMDA, entrada de calcio, óxido nítrico y una cascada de excitotoxicidad, llevando a muerte celular. También es osmótica la glutamina y la glutamina entonces es absorbida por los astrocitos y por las neuronas mismas, causando un edema. Y a largo plazo, y cuando los niveles de amonio y amoníaco en el cerebro son muy altos, pues van a causar un edema cerebral importante con pues muerte del paciente. Pero a largo plazo y de forma crónica y con niveles, digamos, estables pero altos de forma crónica, pues hay una lesión permanente oligodendroglial y neuronal con unas consecuencias, digamos, también desde el punto de vista clínico por la excitotoxicidad y la apoptosis, la muerte cerebral, la muerte neuronal, perdón. Entonces, supondremos que si tenemos todos estos mecanismos fisiopatológicos tan complejos y el cerebro es un órgano muy sensible y el amoníaco, en este caso en el cerebro, es neurotóxico, pues un recién nacido que presente unos niveles altos de amonio va a tener manifestaciones clínicas muy complejas. Casi que el 100% en las primeras 48 horas son manifestaciones neurológicas. Lo que solemos ver es que si se presenta a un paciente con trastorno del ciclo de la urea en el periodo neonatal, la primera semana vamos a tener pacientes con rechazo a la alimentación, pobre succión, vómito, hepatomegalia sin ser un signo relevante, puede ser una hepatomegalia leve, con una hiperventilación que va a evolucionar hacia una hipoventilación. Esta hiperventilación dada por una estimulación del centro respiratorio y que se asocia con una alcalosis respiratoria, como está enfatizado allí. Pacientes que tienen unas convulsiones de difícil tratamiento, que se tornan somnolientos, estuporosos y posteriormente comatosos por un coma hiperamonémico con una fontanela bombada. El grupo de defectos del ciclo de la urea, trastornos del ciclo de la urea, es la primera causa de hiperamonemia severa en el recién nacido. Y definitivamente todo esto que mencioné lo podría dar un paciente séptico, un paciente muy comprometido, que luce enfermo, si bien no necesariamente tenemos en el trastorno del ciclo de la urea leucocitosis,
trombocitopenia, como lo podemos ver en las acidemias orgánicas o diagnóstico diferencial. Si es un paciente hipotónico que no recibe la comida, que vomita, que está estuporoso, que convulsiona todo el tiempo, esto puede ser una sepsis, sin duda. Y pensamos, dije al comienzo, en lo más probable, sin olvidar lo que no lo es tanto, pero es muy importante de diagnosticar. Pero si esto no nos cuadra, tenemos cultivos, tenemos un niño policultivado que está negativo, no tenemos fiebre, que podría darlo por estimulación central, los defectos del ciclo de la urea, hay que pensar que podemos estar ante un error innato del metabolismo, hay que pedir un amonio. Y pidiendo un amonio podemos encontrar niveles muy altos. Pueden estar en las acidemias orgánicas, pero significativamente altos en los trastornos del ciclo de la urea. ¿Cómo enfocarlo? Y traje esta gráfica que me gusta mucho de un artículo que hicieron el doctor Suárez y la doctora Mora, genetistas de la Javeriana, que es simple para irnos ubicando cómo enfocar este paciente. Entonces tenemos un paciente con más de 24 horas de cifras de hiperamonemia con la clínica que acabo de mencionar. Tenemos que ver cómo está su estado ácido-base. Entonces tenemos que pedir unos gases y estos gases me van a decir si tenemos una acidosis metabólica que nos complica un poquito más, si realmente está séptico, tenemos un error innato del metabolismo. Si tenemos una acidosis metabólica, definitivamente no pertenece al grupo del trastorno del ciclo de la urea y lo enfocaremos diferente, estudiaremos con aminoácidos, ácidos orgánicos, pero no es nuestro tema en este momento, ni sería el ejemplo del paciente en el que, por ejemplo, tendrá una alcalosis respiratoria. Y en esta alcalosis respiratoria, sí lo que tenemos que hacer es solicitar una cuantificación de aminoácidos que nos va a ayudar a definir cuál de estas enzimas posiblemente están afectadas cuando se mide citrulina, arginina y glutamina. Estos son biomarcadores. Dependiendo de cómo tengamos estas elevación de citrulina, pediremos ácido urótico, o mediremos otros aminoácidos en sangre o el líquido cefalorraquídeo para ubicar bioquímicamente dónde puede estar el defecto del ciclo de la urea. Esto, digamos que solo para enfocarnos, iremos desglosando las posibles causas de esas 6 enzimas disfuncionantes, pero solo para decir, paciente séptico, luce séptico, se ve mal, está gravemente enfermo, tiene un coma hiperamonémico, pidamos unos gases, miramos cómo está el estado ácido básico, acidemia metabólica, pensamos así una acidemia orgánica como primera posibilidad, tenemos una alcalosis respiratoria, pensamos a un trastorno del ciclo de la urea. Hay aquí un hallazgo reciente, y este es un artículo relativamente de nueva publicación, en donde se vio en 17 pacientes, que parecería un grupo muy pequeño, pero realmente es un grupo grande teniendo en cuenta la prevalencia de estas enfermedades en más de 20 años de seguimiento, además de las cifras de amonio, además de si tenían o no una alteración ácido-base, y en este caso una alcalosis respiratoria, porque al final fueron diagnosticados con trastornos del ciclo de la urea, cómo estaba la presión arterial antes de iniciar tratamiento. Y antes de iniciar tratamiento, el 81% de los pacientes que finalmente fueron diagnosticados con un trastorno del ciclo de la urea cursaban con una hipertensión arterial, que es un porcentaje equivalente al que se encontró con hiperamonemia, dijimos hiperamoniemias y altas, estamos hablando de más de 500, cifras de 1800, 2600 al ingreso, antes de iniciar tratamiento, y un 65% presentaron la alcalosis respiratoria, es decir, que siendo más de la mitad, fue menos frecuente encontrarlo al inicio que la hiperamonemia y las cifras de tensión arterial. Entonces, si tenemos este paciente séptico que ejemplaricé, vamos a una alcalosis respiratoria, ya hemos descartado todas las otras posibilidades de hiperamonemia más frecuentes y tenemos cifras de tensión arterial alta, debemos pensar necesariamente que podemos ir, y es una bandera roja, hacia una manifestación de un desorden del ciclo de la urea. No es un hallazgo frecuente definitivamente en sepsis y este es un hallazgo clínico interesante a tener en cuenta. Pero esta es, digamos que la presentación aguda, clásica y digamos más grave, donde la mortalidad es alta, donde el paciente puede hacer edema cerebral, herniación y morirse, ¿verdad? Pero podemos tener una manifestación más crónica, una intoxicación crónica con unas leves manifestaciones o no tan
severas o que pueden pasarse por alto desde el punto de vista neurológico, pero que ciclan porque puede tener unas crisis metabólicas. Entonces, podemos tener la presentación infantil, un niño que sí venía con un retardo del desarrollo, del neurodesarrollo, pero de forma aguda puede presentar emesis a repetición. Entonces, tener en cuenta el vómito recurrente, acompañado o no con ataxia. Entonces, alteraciones de la marcha, más vómito recurrente, o una encefalopatía aguda, que en el mismo episodio presenta irritabilidad o somnolencia. O un niño que donde no es tan evidente estos ciclos disparados por estresores tipo ayuno, ingesta importante de proteínas, aumento en la ingesta de proteínas, infección, sepsis, cirugía, pero puede que no tengamos estas, digamos, estas manifestaciones de algunas crisis metabólicas, sino que de forma crónica, porque mencionamos hay una lesión permanente por una hiperamonemia sostenida, tengamos un niño con una discapacidad intelectual y aparte una ataxia, entonces un retardo del neurodesarrollo y posteriormente una discapacidad cognitiva asociada a vómitos recurrentes, hay que pensar. Y esta sería una presentación infantil con una intoxicación crónica y posiblemente con unos periodos muy claros de empeoramiento de la enfermedad. Pero también podemos tener una presentación tardía y me refiero acá a adolescentes y adultos. Podemos tener una manifestación como un trastorno psiquiátrico. Entonces, una psicosis de nuevo no es solamente manejarle el episodio psicótico, sino buscar la causa. Y dentro de estas posibilidades hay que pensar en adolescentes y adultos que sea por una hiperamonemia, hay que solicitar un amonio, un vómito cíclico, es decir, los vómitos recurrentes hay que estudiarlos también, una restricción voluntaria, los pacientes con anorexia o de forma voluntaria se volvieron vegetarianos porque sienten el malestar, obviamente esta presentación tardía es porque hay una actividad residual de la enzima, por eso las manifestaciones ni son tan graves ni son tan agudas. Hepatopatía, convulsiones, sí estamos enfrentados a algo que aumenta el catabolismo, entonces, como lo que mencioné, cirugías, infecciones, aumento de la ingesta proteica, puede generar convulsiones e incluso coma. Hay que tener en cuenta los valores de amonio para poder decir si estamos en verdad de una hiperamonemia. Esta tabla sintetiza los valores usuales y esta en azulito es la que logró recopilar y el estudio del CIBI, el Centro de Investigación en Bioquímica, en población colombiana, incluyendo en recién nacidos, pienso que está incluido prematuros porque nos da unas cifras un poquito más altas, depende del laboratorio, nos lo van a reportar en microgramos por decilitro, microgramos por litro, micromoles por litro, y bueno, que hay unos factores de conversión para tener uno de los que más frecuentemente, las unidades en las que más frecuentemente reportan, que es micromoles por litro. En forma general, pensar que un neonato tiene un amonio alto cuando tenemos más de 150 micromoles por litro y pacientes lactantes preescolares y escolares por encima de 100. Esto es importante porque se correlaciona, depende del momento de la muestra, depende de la edad del paciente y sin duda depende de cómo se tome la muestra. Es muy importante, un examen que es muy, digamos, requiere ciertas indicaciones para que, estando bien tomado, tenga un resultado que sea confiable. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que se debe guardar la muestra en tubo de ETA o heparinizado en hielo, transportado en hielo, procesado en los siguientes 20 minutos. En principio, no usar torniquete para la toma. Y cuando tenemos un paciente que está encefalopático, que sospechamos que tiene una hiperamonemia por diferentes razones que la clínica nos orienta, pues hay que tomar estos niveles de amonio antes de realizar una punción lumbar por el edema cerebral que mencioné puede ocurrir. Para enfatizar ciertos signos que nos pueden orientar hacia los diferentes defectos enzimáticos en este ciclo. En forma global, las manifestaciones clínicas van a ser las que ya mencioné. Entonces, depende de la edad, tendremos una manifestación muy aguda cuando es la presentación neonatal, casi con un 100% de manifestaciones neurológicas, la intoxicación crónica con un retardo en el neurodesarrollo, con una marcha táxica o con las formas recurrentes en la forma infantil tardía y juvenil.
Pero voy a enfatizar aquí un poquito en la más frecuente, que es el déficit de ornitin transcarbamilasa. Vimos que la más frecuente de estos defectos, dijimos que es una entidad que tiene una herencia autosómica, perdón, ligada a X, es decir, la mamá es portadora, el niño hombre tiene las manifestaciones clínicas, en la flechita roja está indicando dónde está esta alteración enzimática, que es de la ornitin transcarbamilasa, la flechita roja, y esta enzima está dentro de la mitocondria. Entonces, la sustancia llamada carbamilfosfato se une a la ornitina para producir citrulina. Si tengo un defecto en este paso, lo que voy a encontrar son los niveles muy altos de ácido orótico y orotato, pero disminuidos de citrulina porque este paso está frenado y no me permite continuar ahí el ciclo. La mayoría de los defectos se da a este nivel en el trastorno del ciclo de la urea, que es más del 50%, y debemos pensarlo en un neonato gravemente enfermo. La mayoría de ellos tienen una mortalidad en el periodo neonatal, y los que llegan a sobrevivir por un adecuado tratamiento, pues sí tienen unas crisis de difícil manejo cuando están en las crisis metabólicas, en donde tenemos que hacer en forma global pues la restricción proteica, el aporte de suplementos, de arginina, utilizar las vías alternas al ciclo de la urea, que esta parte pues vendrá en la charla que continúa. Y algunos de estos pacientes son tan de difícil manejo que podemos requerir el trasplante hepático. Sé que la mayoría de las personas que están acá son pediatras, trabajan con niños, pero muchas veces tenemos que ayudar a los colegas de adultos. Hay casos reportados de forma muy interesante en pacientes, hombres, niños que presentan la clínica que ya he mencionado, cuya mamá está en cuidado intensivo, es comatosa, encefalopática, que no se encuentra la causa. Pensar en que si es niño o hombre, madre en posparto, el posparto es un disparador de las manifestaciones clínicas en pacientes mujeres portadoras del defecto en la ornitin transcarbamilasa. Entonces, niño y mamá encefalopáticos, enfermos, el niño buscándole sepsis, etcétera, mamá enferma en coma, hay que decirle al intensivista de adultos, por favor, pídale un amonio porque hay que buscar este defecto en la mamá. El N-acetilglutamato se produce por la acción de la N-acetilglutamato sintasa y es fundamental para el primer paso, para la primera enzima que tiene que ver con el ciclo de la urea, que es la carbamilfosfato sintasa 1. La ven ustedes a la izquierda, después de la flecha verde. La clínica es bastante parecida, básicamente sucede lo mismo con una citrulina normal o disminuida, con una disminución de la actividad enzimática, y se pedirá para este caso ya más el estudio específico molecular. Sin embargo, lo traigo a colación porque es el único de los 6 defectos que tendría un análogo y digamos, un tratamiento muy particular que no aplicaría al resto, que es el ácido carglúmico. El manejo, pues, en esencia va a ser el mismo, de la restricción dietaria, los suplementos, el uso de las vías alternas, pero aquí este análogo de la N-acetilglutamato sintasa es importante, que es el ácido carglúmico. Yéndonos a la deficiencia de arginosuccinato sintasa, esta actúa cuando la citrulina sale de la mitocondria, se une el aspartato y nos va a producir la arginosuccinato. Esta, como el resto de efectos, exceptuando el déficit de OTC, es una entidad autosómica recesiva, nos va a hacer pensar en esta entidad un aumento marcado de la citrulina con un aumento discreto del ácido urótico. En este caso, el manejo general, del que ya hablaremos, es el mismo. Sin embargo, está indicado la citrulina por obvias razones, porque está frenada la vía, la citrulina está elevada y vamos a empeorar el cuadro clínico. Y aquí 2 palabras para los siguientes 2 defectos. La deficiencia de arginosuccinato liasa, vean ustedes acá, que aumentaría el ácido arginosuccínico, por eso se llama también aciduria arginosuccínica. Además del cuadro clínico general, tiene algún fenotipo que no tiene el resto. Podemos tener niños con ataxia permanente, no intermitente,
con convulsiones, con una hepatomegalia leve, con hipotonía, y este hallazgo que es típico de la aciduria arginosuccínica, que es un cabello, se llama la tricorexis nodosa, un cabello friable, burdo, seco. Aquí se ve representado en la foto. Y es un cuadro clínico que puede darse de forma crónica, incluso sin hiperammonemias agudas y sin tener unos altos valores de amonio, causando una enfermedad hepática crónica que puede llegar hasta fibrosis hepática. Desde el punto de vista bioquímico, veremos por los aminoácidos un aumento marcado de la citrulina y del ácido arginosuccínico. Y la deficiencia de arginasa 1, en esta no vamos a ver niveles de amonio de 600, 800 mil. Esos son niveles de amonio discretos y tiene un cuadro clínico neurológico crónico como la espasticidad, una discapacidad intelectual. Tienen un retardo en el pondoestatural y difícilmente los pacientes alcanzan la talla del adulto esperado. Pueden tener convulsiones por encima de los 2 años de vida. Pero en forma general, el cuadro es similar, excepto con estas, signos que he enfatizado. ¿Cómo orientarnos? ¿Cómo orientarnos y cuál de estos defectos podría ser? Entonces, vamos a enfocarnos hacia el lado de la derecha de la diapositiva. Tenemos una hiperammonemia neonatal donde el cuadro clínico es mucho más severo y con una mayor mortalidad. Dijimos que por encima de las 24 horas vamos a pensar en un error de metabolismo. Antes puede ser, por la prematura, sí puede ser un transitorio. Si no tenemos acidosis, pues nos olvidamos de los efectos del ciclo de Aurea. Si tenemos acidosis, tendremos que buscar con ácidos orgánicos, aminoácidos, defectos de la oxidación de ácidos grasos, de acidemias orgánicas. Y si tenemos una alcalosis respiratoria o simplemente no tenemos un cuadro clínico con una hiporemonemia muy alta, pero sin acidosis metabólica, debemos pensar en los defectos del ciclo de la urea, pediremos aminoácidos en plasma, cuantificación. Y aquí nos orientará, había mencionado la arginina, la glutamina y la citrulina. Entonces, si tenemos una disminución de la citrulina, tendremos que pedir un ácido orótico un orotato en orina. Si está elevado, pensaremos que es un déficit de OTC. Posteriormente se hará la confirmación molecular, pero casi que estamos hacia ese cuadro clínico como de forma exclusiva. Si tenemos disminución de la citrulina con disminución del ácido orótico, tenemos una deficiencia de carbamilfosfato sintasa. Pero si tenemos, por el otro lado, aumentos de la citrulina, tenemos que pensar en las enzimas del ciclo de la urea, las 3 enzimas que están actuando en el citoplasma. Entonces, un aumento de la citrulina con un aumento del ácido arginosuccínico, pensaremos en acidosis arginosuccínica, acidemia arginosuccínica. Si tenemos un aumento muy marcado de la citrulina con normal ácido arginosuccínico, tendremos una citrullinemia. Y si tenemos un aumento de la citrulina con arginina, tendremos una argininemia. ¿Cómo pedirlo? Y de nuevo, un poco simplificando el asunto, si tenemos elevación de glicina y glutamina en los aminoácidos, después de tener unas hiperammonemias importantes, debemos estudiar citrulina. En la citrulina, mencioné hace un momento, si está baja, revisar ácido orótico, si está aumentada, revisar arginina. Si tenemos ácido orótico normal, una deficiencia de carbamilfosfato sintasa, si está aumentada, una deficiencia de OTC. Si la arginina está normal, debemos verificar el ácido arginosuccínico. Si está elevada la arginina, debemos pensar que es una deficiencia de arginasa. Si el ácido arginosuccínico no está presente, pero está la citrulina elevada, pues es una citrulinemia. Y si tenemos la citrulina elevada con presencia de ácido arginosuccínico, pensaremos pues una deficiencia de ácido arginosuccínico. Sabemos que la forma más grave, que compromete más la vida, está en el periodo neonatal. Y quizás estas manifestaciones hacen que se diagnostique más en el periodo, en la edad pediátrica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas manifestaciones pueden ser tardías en la adolescencia y la adultez. Voy a traer este caso clínico que sucedió en el hospital y que estuve ayudando y trabajamos en el concurso de patología, gastroenterología de adultos y
alguna ayuda pues del grupo de enfermedades metabólicas del hospital, de un paciente de 26 años. Un paciente de 26 años manejado por oncología por una LLA que estuvo en remisión por 6 años. Él fue trasplantado con un donante idéntico, que era su hermana. Él presentó una enfermedad injerto contra huésped crónica que requirió inmunosupresión. Ingresó al hospital por una neumonía que se complicó como una neumonía multilobar. Estuvo en tratamiento por 7 días, iba bien, un paciente que se estaba comportando como lo usual, en tratamiento antibiótico endovenoso por la neumonía, pero en la semana de estar hospitalizado presenta una hipertransaminemia. Una hipertransaminemia que empezó a ser estudiada por gastroenterología, hepatología, buscando por diferentes lados. Se le hizo biopsia hepática, se descartaron diferentes causas infecciosas, autoinmunes, no se consideró que tuviera una falla hepática ni una cirrosis. Las imágenes abdominales y de hígado eran normales, se alcanzó a hacer la biopsia en este tiempo, estuvo aquí el D21, es día 21, en estas 2 semanas se alcanzó incluso a hacer una biopsia hepática normal, pero el día 21, este paciente en un día presenta un deterioro muy importante con una alteración en el comportamiento, se torna agitado, agresivo, presentó una afasia hasta ser global, un comportamiento errático, agresividad. Hacia abajo, la flecha que se dirige hacia abajo habla de las horas en ese día 21 que sucedieron en 18 horas. El paciente presenta este cuadro dramático y drástico con todo esto que mencioné desde el punto de vista comportamental y somnolencia, coma, decorticación, presenta un estatus convulsivo suprarrefractario con niveles de amonio hasta 926 en la hora 6. Llega a edema cerebral con esta presión intracraneana. Este es el comportamiento del amonio que llegó a niveles inimaginables por encima de 1200 en un adulto. A mí me llaman sobre el día 21 a ver si puedo ayudar con algún concepto. Se le va a iniciar la diálisis, previamente se toman laboratorios. Lo que se alcanzó a encontrar fue un aumento marcado de la citrulina. Este paciente fallece desafortunadamente y pues probablemente estamos ante una manifestación aguda, tardía, de un trastorno del ciclo de la urea, de las enzimas citoplasmáticas probablemente. No alcanzó pues a hacerse el estudio molecular obviamente, pero esto es digamos que un caso que ejemplifica que también las presentaciones tardías existen, si bien ya estaba por encima de los 20 años, a veces tenemos que ayudarles a los colegas de adultos. El manejo, pues obviamente tendría que haber sido pues interdisciplinario, cuidado intensivo, con el manejo del edema cerebral, de la presión, con el manejo de hidroelectrolítico, la estabilidad ácido-base, con el manejo pues de los síntomas como tal, las convulsiones, los síntomas psiquiátricos, pero desafortunadamente en pocas horas él falleció. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que para clínicos debemos pensar cuando estamos ante un trastorno del ciclo de la urea, el amonio definitivamente para el diagnóstico y el seguimiento, gases arteriales, que ya lo he mencionado en varios momentos, ver cómo está el parcial de orina y el BUN es importante, glicemia, la cuantificación de aminoácidos mediante cromatografía, cuantificación de aminoácidos en sangre y la cromatografía, y el ácido urótico sería el segundo examen a pedir en su orden después de los aminoácidos cuantitativos. El tratamiento en forma general, pues se debe dar, depende si estamos ante un cuadro agudo o crónico con una restricción proteica, garantizando el equilibrio ácido-base y el aporte calórico, con los suplementos de los aminoácidos esenciales y dependiendo del defecto específico de citrulina, arginina o ambos, y la eliminación del nitrógeno mediante vías alternas con benzoato o fenilbutirato de sodio, evitando las crisis metabólicas. Puede que tengamos un diagnóstico muy temprano, incluso por tamizaje en otros lugares se haya hecho muy temprano y de forma neonatal, pero las crisis y el pronóstico neurológico depende de estas recaídas, digamos, de
las crisis metabólicas que pueden suceder por este aumento del catabolismo, los ejemplos que ya he dado. Entonces, evitar a largo plazo las crisis metabólicas es clave para un pronóstico mejor desde el punto de vista neurológico. Muchas gracias por su atención.